Hola, hoy estamos aquí en el CEIP Príncipe Felipe en Motril con Daniel Sánchez, conocido de todos nosotros a través de Twitter como Dasaba, y también con Diego Ojeda, nuestro amigo Interele. Dani es profe aquí en el CEIP Príncipe Felipe. Él es un profesor que ha sido reconocido en varias ocasiones con distintas menciones, distintos premios. Hace escasamente un año recibió uno de los premios de Educarred por el uso de las wikis en clase. Y Diego es asesor del CEP de Motril. Él es profe de inglés y se vuelve de manera inminente al aula. Ambos han estado formándose y pensando acerca del uso de la enseñanza basada, el aprendizaje basado en proyectos. Y hoy nos vamos a centrar en esta temática para que ellos nos cuenten pues, qué entienden por enseñanza basada en proyectos y cómo podemos ponerla en práctica. ¿Quién se atrevería a decirnos qué es aprender a través de proyectos? ¿Quién rompería el hielo? Sencillamente decir que aprender mediante proyectos es presentar una situación problemática al alumnado y que tiene que resolver. Y para resolverla, pues tiene que llegar y aprender una serie de habilidades, si no las tiene, de contenidos, de conceptos, etc. Y entonces todo se vuelve pues como una espuma que empieza a crecer y verdaderamente el alumnado a través del proyecto pues consigue una serie de aprendizajes y habilidades y aptitudes, ¿no? Que digamos que completarían lo que llamamos las competencias básicas que debería de conseguir. Me gusta esa metáfora de los proyectos crecen como la espuma. Quería comentar que de hecho la nomenclatura, las siglas PBL, que como sabéis son las siglas de la expresión en inglés Project Based Learning, en castellano hay una cierta debate sobre si llamarle aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje basado en problemas, porque en realidad lo crucial del proyecto es que haya un problema, que haya lo que los ingleses también llaman la driving question, la pregunta sobre la que va a girar todo el aprendizaje que lleva el proyecto. Entonces, ese concepto de proyecto-problema lo debemos tener siempre presente, pero también, por otra parte, tenemos que quitarnos nuestra rémora cultural de problema como problema de matemáticas, porque claro, en algunos contextos dice aprendizaje basado en problemas y automáticamente dice, bueno, pues aquí están los problemas, vamos a resolverlos. No se trata evidentemente de ese concepto de problema, pero que van unidas esos dos conceptos, proyecto, problema, pregunta. Es curioso cómo la enseñanza basada en proyectos, en problemas, en situaciones problemáticas, en realidad tiene una larga historia dentro de la historia de la educación. Sin embargo, en nuestro país no acaba de calar y muchos de nosotros pues estamos todavía ligados a un modelo de enseñanza directa, explícita, transmisiva. Si vosotros tuvierais que decirle al profesorado o al profesorado en formación cuáles son las ventajas de la enseñanza basada en proyectos, del aprendizaje basado en proyectos, ¿qué diríais? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Por qué tenemos que apostar por esto? Hombre, pues, ¿por qué? Porque globaliza mucho. Porque no tengo que tener en cuenta si cumple tal competencia o tal otra, porque seguro que la va a desarrollar. Yo, desde que trabajo así y haber llegado a lo de las competencias, no me preocupa en absoluto para nada. Es decir, muchas veces cuando uno diseña algo en concreto, pues sí le gusta decir, a ver, exactamente, una vez que ha terminado esto, o está planteado, ver qué competencias desarrolla. Y empiezas a mirar y son una gran variedad de ellas. Con lo cual, elimina ese problema que pueden tener muchos profesionales de decir, bueno, y si doy este tema por el libro o en otro formato, de la manera tradicional, enciclopedista, etcétera, ¿qué estoy haciendo verdaderamente? ¿No? Se puede preocupar. Trabajando por proyectos, no. Yo, por mí, es una de las ventajas. Entonces tenemos desarrollo de competencias básicas. ¿Qué otra ventaja podríamos verle al modelo? Yo creo que se trata de llevar la vida al aula, ¿no? Llevar con las problemáticas y las situaciones que hay en la vida cotidiana, intentar llevarla al aula y resolverla. Me parece que la implicación del alumnado en la resolución de este tipo de cuestiones, que no son las que nos marca en ese momento el libro, es algo
Bueno, pues muy interesante. El otro día en un vídeo que estaba viendo de unos compañeros de Canarias, nos decían que, bueno, pues que es similar a un cocinero que estuviese aprendiendo a cocinar y le pusieran o sea, lo que tiene que hacer, como decir, ahora un mes cortando, otro mes picando y otro mes amasando. Y el proyecto lo que hace es decir, no, vamos a hacer un plato pequeñito, quizás al principio, sencillo, pero vamos a hacer un plato, vamos a terminarlo, vamos a comérnoslo, vamos a enseñarlo a todo el mundo y vamos a terminar un plato. No solo vamos a demostrar que somos buenos cortadores o que sabemos cómo se amasan unos ingredientes. A mí me parece que esa visión global enriquece mucho la situación del aula. Pero además, sí, añadiría contando con materia prima fresca y no precocinada. Claro. En este caso, no irse a los libros, no irse a elementos ya trasnochados, sino coger y decir, bueno, yo voy a coger lo mejor de la huerta, me voy a coger el mejor tomate y para eso me voy a la Wikipedia y ahí voy a encontrar pues, algo que han elaborado alguien como tú o como yo y que lo va a compartir allí. Es decir, ahí, esa es la puntualización que haría yo a esa metáfora, ¿no? Sí. Porque los conceptos de la escuela 2.0 y el uso de la tecnología de la información y la comunicación encajan bien con este modelo de aprendizaje basado en proyectos. Sí, totalmente. Porque la tecnología de hoy en día lo que nos ha traído, nos está trayendo, nos aporta, es más facilidad para desarrollar esos proyectos. Entonces, el que tanto se hable hoy en día de usar la tecnología, yo creo que debe de tener el trasfondo de cambiar la forma de trabajar, cambiar los contenidos, cambiar la evaluación, cambiar en suma la metodología. Y eso la tecnología nos lo pone muy fácil porque aporta muchos elementos que antes pues, eran complicados de resolver en el aula. Yo creo que encaja muy bien y que efectivamente, pero no es imprescindible. Quiero decir, trabajar por proyectos no necesariamente es trabajar con proyectos de tecnología basados en las TIC. Se puede hacer un proyecto con barro estupendo, perfectamente, o un proyecto pues, eso, de cocina o de educación física o de tareas de cualquier tipo sin que tengan que intervenir o que intervengan mínimamente o colateralmente las TIC. Lo que pasa es que, claro, son unas herramientas tan potentes que si las manejamos con soltura nos van a ayudar un montón a hacer este proyecto. Yo quería, siguiendo que es que se me había un símil, ya que habíamos cogido el símil culinario, ¿no? Decir que algo que me parece esencial y me parece importantísimo es pensar que cuando trabajamos con este enfoque, el proyecto no es el postre, el proyecto es el plato principal. Muchas veces tenemos la idea esa de que decir, bueno, yo conozco los contenidos, sé cuáles son los aprendizajes, los trabajo de manera clásica y después hago un proyecto para, bueno, pues para completar, para mostrar, para dejar claros algunos conceptos y tal. Y el proyecto es como un extra que se hace al final de la secuencia, al final de la unidad didáctica. Uno de los principios que tiene el aprendizaje basado en proyectos es ese, que el proyecto no es un postre, el proyecto es lo que nos lleva el plato principal. ¿Y cómo se puede entender entonces que esto no haya calado? ¿Cuáles son las dificultades reales sin ocultar los problemas que puede dar? ¿Cuáles son las dificultades que nos encontramos cuando hacemos aprendizaje basado en proyectos? Antes hablábamos de ruido, gestión. ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuáles veis vosotros que pueden ser los problemas? Yo creo que en cuanto a lo que es el maestro, el profesor, más bien es un poco problemática de cabeza, es decir, hemos estado acostumbrados o hemos estado educados a una manera de hacer la enseñanza y esa manera pues nos lastra mucho, ¿eh? Entonces, primero yo creo que tienen que tener un convencimiento el profesorado de que las cosas hay que hacerlas de otra manera, que se funciona mejor, que se está más tranquilo en la escuela, que se disfruta más y yo creo que parte de ahí. Y luego una formación, sí, pero una formación que para el que está en el aula no significa algo del otro mundo, nada del otro mundo. Es decir, sencillamente es decir, bueno, ¿cómo tengo que trabajar por proyecto? Me pongo una meta, veo qué caminos llevan a esa meta,
ofrezco esos caminos, empezamos a caminar y de pronto se nos ofrecen otras posibilidades que también exploramos. Y dejar un poco a su aire. Yo, la primera persona, al primer maestro que quisiera trabajar por proyecto, es decir, yo voy a trabajar por proyectos, le diría que no se pusiera a trabajar, que se liberara, que dijera, esto vamos a hacer y vamos a ver cómo funciona, porque la clase es viva. Y entonces, lo que tú has pensado se te puede venir abajo, porque un chico o una chica te están indicando un otro camino que resulta que es el mejor. Entonces, esa es la rémora mental que yo creo que tiene el profesional. Es para mí nada más que eso, porque creo que la formación, creo que una vez asumida esa manera de transmitir, de hacer, yo creo que sí, es fácil de asumir, ¿no? Hacer grandes estudios y tal. Es importante creérselo y es importante. Yo creo también que una de las dificultades de esta metodología es que la hemos probado poco, como la tónica, ¿no? Que no la hemos saboreado lo suficiente. El otro día hablaba con un compañero que ha estado unos años, con Jesús, que ha estado unos años en Estados Unidos, y hablábamos de esto, que iba a ir a una jornada, estaba haciendo cosillas sobre PDL y tal, y dice, sí, así es como trabajan allí. Lo dijo, así es como trabajan allí, y seguimos hablando de otras cosas, pero como lo más normal del mundo. Es decir, él ha estado durante 4 años en una escuela donde se trabajaba por proyectos, lo ha hecho y no tiene ninguna duda. Lo que pasa es que luego ha vuelto aquí a una escuela en donde no se trabaja por proyectos y no se cree, en general, en la validez de ese tipo de trabajo, y entonces pues lo ha dejado y se ha adaptado a la manera de... Vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar de proyectos concretos. Ejemplos concretos de proyectos que o bien habéis desarrollado o bien conocéis y que puedan motivar a los compañeros y a las compañeras a ponerse en funcionamiento. De manera sintética, algunos proyectos que habéis realizado. Sí, yo por ejemplo durante este año, pues entre los 6 o 7 que podría destacar, uno es el de la creación del Kamishibai, situación problemática, hacer un Kamishibai en grupo de 3 o 4 personas. Entonces, ¿eso qué implicaba? Pues implicaba ver qué es el Kamishibai, de dónde procede, por qué se hace, qué pretensión tenía el Kamishibai, ver la estructura que tenía, es decir, estudiar cómo se organizaba la imagen y el texto, hacerlo y hacerlo de la manera clásica. Aquí no hay tecnología, la única tecnología que hasta ahora hemos utilizado es buscar la información en internet, montaban su A3 y una vez hecho eso se plastificaba y lo exponían ante los demás y ante pues, el alumnado de infantil y primer ciclo, realmente a todo el colegio. ¿Qué surge de ahí? Pues surge actualizar el Kamishibai de la manera digital. Entonces, pues cogen, hacen fotos sobre las láminas, graban sus voces y montan un Kamishibai digital. Entonces, bueno, ahí matemáticas han tenido que estar para elaborar el Kamishibai tomando medidas, etc. Es decir, globalizamos todo. Estamos trabajando el lenguaje, estamos trabajando el conocimiento del medio, estamos viendo geografía, Japón, etcétera, etcétera. Pues no, fácil y muy asequible para todo el mundo. Otro, vamos a hacer un programa radiofónico con motivo del 25 aniversario del colegio y cada grupo de alumnos debería hacer un programa de radio por un noticiero de aquel año. Entonces, ahí se empiezan a desplegar otra gran cantidad de propuestas, es decir, buscar la información, pues no la tengo, vamos a buscar en este libro de tal, lo traemos el libro, alguno lo escribe en una wiki para que accedan los demás, se accede a ella, se hace el guión radiofónico, las noticias, le ponen ellos, incluso buscan el sonido, el audio de fondo y se empaqueta todo y se cuelga en la red y listo, ¿no? Es decir, pequeños proyectillos que... Bueno, pues lo que vamos a hacer es recoger estos proyectos para adjuntarlos al vídeo. Una frase para animar a los compañeros y a las compañeras. No tenemos tiempo para mucho más, pero una frase que sintetice y que anime. ¿Diego? Decídete y pruébalo que funciona. Sí, que no se cree problema, que trabaje por problemas. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a los dos y mucho ánimo en vuestro camino. Gracias. Gracias.